Bien. Entonces, bien, veremos cómo trabaja la célula ya conectando todo. Entonces, le estaba mencionando ya la célula es como una fábrica que va a producir cosas. Y lo primero que se necesita para producir algo es un diseño. ¿Ya? José, ¿lo estás levantando la mano? ¿Error? Bien. Como le mencioné hace rato, si yo quiero fabricar un auto, necesito un diseño bastante complejo y seguro ese diseño será como un libro, ¿no? Ahora, supongamos que esa fábrica de auto que tiene ya su diseño construido en ese libro, ¿ya? Pero esa fábrica de auto no fabrica las llantas y va a pedirle a otra fábrica que fabrique sus llantas. Pero ellos ya tienen un diseño. ¿Cómo pueden hacer para enviarle el diseño de su llanta sin tener que enviarle todo el diseño del auto? ¿Ya? Lo que haría es lo mismo que ustedes harían con cualquier situación similar. No necesitan mandarle todo el libro, ¿ya? Solamente necesitan, ¿ya? Enviarle una fotocopia de esa hoja donde está el diseño de la llanta. No necesitan enviarle todo lo demás, ¿ya? Entonces, lo mismo hace nuestro cuerpo. De la información que tiene en el ADN, en la cromatina, ya sería
la información de toda la célula. ¿Ya? O sea, toda la información de todo lo que necesita la célula se encuentra en la cromatina. ¿Ya? Ahora, esa información es muy valiosa, igual como la que les mencionaba hace rato del libro. ¿Ya? Entonces, como es tan valiosa, la célula tampoco puede sacar toda esa información fuera del núcleo. La tiene que proteger y cuidar. Entonces, lo que hace la célula para poder sacar la información y que esa información sea usada para fabricar lo que necesita, ya usa una molécula que se llama ARN. Entonces, dentro de la cromatina, en esa cromatina, va a haber ADN. ¿Ya? En esta cromatina, vamos a poner la flechita acá, ahí hay ADN. Ahora, la información de ese ADN se va a copiar en moléculas de ARN. Esas moléculas de ARN se van a juntar acá en el nucleolo. Entonces, las moléculas de ARN van a estar en el nucleolo, ¿ya? Y van a estar disponibles para poder ser usadas, ¿ya? Para entender este punto también, podemos de repente hacer un dibujito. Vamos a ver acá, a un ladito. Supongamos que esta línea que les voy a dibujar, toda esa línea, es el ADN. Y ese ADN tiene la información de todas las proteínas que necesita la célula, ¿ya? Entonces, pongámosle que desde este punto hasta este otro punto es la información de una célula. De este punto a este otro punto, otra proteína. De este punto a este otro, otra proteína. De este a este, otra proteína. De este a este, otra proteína. Y de este a este otro, otra proteína. ¿Sí? ¿Ya? Y obviamente muchas más. Entonces, lo que va a hacer el núcleo SADN es copiar la información de cada una de las proteínas. Entonces, pongámosle que de esta primera se va a copiar una molécula así, a un lado. Esa sería la copia de esta parte, que esa sería la molécula de ADN. Para este se hará otra copia, para este haremos otra copia, para esta otra copia, y así sucesivamente para cada una de las porciones de información. Cada una de estas copias serían las moléculas de ARN. ¿Ya? Entonces, las primeras serían la molécula de ADN, esta de aquí la grandota, y estas otras serían ARN, que serían copias solamente de partes. ¿Ya? La información ya entre ambas es la misma, o sea, entre esta molécula de ARN y esta parte de acá, a ver, vamos a usar ese, ya, esta de ARN y esta porción de ADN, la información sería la misma. ¿Ya? Ahora, estas moléculas de ARN que he dibujado ahí, sueltas, esas moléculas se van a mover, ¿ya?, desde el nucleolo hacia los ribosomas, que son esas estructuras que hemos dicho que son como puntitos que están ahí en el retículo endoplasmático, ¿ya? Ahí esos puntitos, ahí se van a mover esas moléculas de ARN. Al hacer eso, le están llevando la información genética para formar una sola proteína. O sea, de cada una de estas copias, en el ribosoma, en cada ribosoma, se formará una proteína. Entonces, están viendo esa información genética que hay dentro del núcleo, es solamente información para sintetizar proteínas, ¿ya?, para fabricar las proteínas. Nada más, ¿ya? Eso es lo que es la información genética. Nada más. Solamente información para fabricar proteínas. Ya cuando veamos introducción a bioquímica van a entender un poquito mejor este aspecto.
pero pueden adelantar un poquitito, podemos decir que una proteína está formado por aminoácidos. En la naturaleza existen 21 aminoácidos y estos 21 aminoácidos se van combinando de diferentes maneras formando proteínas. Entonces, proteínas pueden tener con cadenas de hasta 50 o más aminoácidos y el orden de cómo se acomodan entre estos 21 aminoácidos es lo que daría a una proteína, ¿ya? Por lo tanto, lo único que hay en esta información genética que estamos hablando hasta ahorita es simplemente el orden de los aminoácidos para fabricar proteínas y nada más. ¿Ya? Si queremos hablar de cosas, porque en genética normalmente en el colegio les han de enseñar sobre las teorías de Mendel, sobre que la florcita blanca se mezcla con la florcita roja y nos da una florcita rosada, y bueno, cosas así, ¿no? Conejo blanco con conejo negro, así. Pero nadie les explica realmente el punto molecular de la genética. Como están viendo, la información genética es tan sencilla como saber que se almacena la información para fabricar proteínas. Y el mejor ejemplo de eso es el pelo. Todos ustedes tienen pelos ya de diferentes tipos. Hay pelos lacios, ondulados, crespos, chiris. Y también con variación de color, desde los tonos más claros hasta los tonos más oscuros, con variaciones rojos, azules, etc. Ya, entonces, el pelo está formado por una proteína llamada queratina, que es la misma en todos los pelos. Sin embargo, si bien es la misma proteína, varía un poquito. Supongamos que esa proteína está formada por 100 aminoácidos. ¿Ya? De esos 100 aminoácidos, con que nosotros variemos 2, la proteína sigue siendo la misma, pero varía en algo. Y en este caso, pudiese variar en su forma, como estamos hablando de pelo lacio, crespo, ondulado. Entonces, que un aminoácido cambie, pongámosle que una posición había la valina, que es un aminoácido, y en esa posición ingresa otro, la leucina, en vez de la valina. Entonces, ese cambio pequeño de un aminoácido va a hacer que esa proteína queratina, si bien es la misma proteína, sea diferente, de alguna manera. Y eso sería información genética, ya que si yo modifico esta información, también se modifica la información para fabricar una proteína, ya que no se olviden que aquí está guardado el orden de los aminoácidos para fabricar esa proteína. ¿Ya? Entonces, hasta este punto se han dado cuenta que solamente estamos hablando de proteínas, porque hasta acá lo que guarda la información genética solamente es cómo fabricar proteínas y nada más. Para cualquier función que necesite el cuerpo, se requerirá una proteína. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, el transporte de oxígeno en la sangre está dado por una proteína llamada hemoglobina. Entonces, para poder transportar oxígeno, necesito producir hemoglobina, que es una proteína. Los anticuerpos son proteínas. Ya el colágeno, que es lo que mantiene unidas las células, son proteínas. Las mismas estructuras que ahorita hemos dibujado aquí en la célula, estos microtúbulos, lo que les decía el citoesqueleto, son proteínas. Las que se encargan de hacer las copias, que estamos hablando también de ADN hacia ARN, también son proteínas. Entonces, todos los trabajos que se realizan en la célula son proteínas. Por eso, la célula lo único que necesita guardar en su información es cómo fabricar proteínas, el orden de los aminoácidos para cada proteína. Bien, una vez que entendemos hasta ahí, ya saben que la célula puede fabricar proteínas en los ribosomas. Ahora, una vez que el ribosoma fabrica esa proteína se va a mover a donde sea necesario para que la célula funcione. Que puede ser, si es una proteína que forma el citoesqueleto, entonces va a ir ahí. ¿Ya? Si es una proteína que ayuda a formar ribosoma, se va a ir ahí. Si es una proteína que ayuda a hacer las copias que les decía acá, pues se queda acá. Puede ser que sea una célula que salga fuera de la célula. Pongámosle la insulina, que es una proteína. ¿Ya? Entonces, esa insulina, lo que va a pasar es, se va a buscar la información genética en la cromatina, de ahí se va a fabricar el ARN, que se va a venir aquí al nucleolo, y de ahí esa información va a salir a un ribosoma. Ese ribosoma fabricará la insulina,
que aquí en el retículo endoplasmático rugoso completará su formación y de ahí esa insulina se irá hacia lo que es el aparato de Golgi, que es este de acá. El aparato de Golgi lo colocará en una vesícula de secreción, la vesícula de secreción viajará hasta la membrana y de ahí lo botará hacia afuera. Entonces esa insulina ya sale a la sangre a hacer su trabajo. ¿Ya? Si fuese esto una glándula mamaria que produce leche, fabricaría también las proteínas de la leche de la misma manera y luego los botaría por vesícula de secreción a los tubos lactóforos que hay en la glándula mamaria. ¿Ya? Pero hasta acá solamente proteínas. Pero las células necesitan otras cosas, no solamente proteínas. Necesitan grasas, vitaminas, azúcares, etc. Entonces, esas otras sustancias que no son proteínas se fabrican en el retículo endoplasmático liso. ¿Pero quién las fabrica? Una proteína. Entonces, el mismo mecanismo que hemos visto. La información de la cromatina se lee, se copia al ARN, que va al nucleolo, de ahí va a ir al retículo endoplasmático rugoso, hacia un ribosoma, se fabrica la proteína, y esa proteína irá al retículo endoplasmático liso, que son estos más pequeñitos que están dibujados acá, y de ahí esa proteína empezará a fabricar esa otra molécula. ¿Ya? Pongámosle que esta célula que tenemos ahí sea la célula que sintetiza, pero sea la célula de la glándula mamaria y por lo tanto fabrica leche. Entonces, ¿cómo va a trabajar? Primero las proteínas ya sabemos. Empezará, lo vamos a hacer el azul para que se note. Empezará en la cromatina copiando la información para que vaya al nucleolo. ¿Ven la flechita? Lo voy a ampliar a ver, o otro color, el negro, de repente se nota. Sí, se nota mejor el negro, pero haremos un poco más ancha. Bien, ahí está. Entonces, de la cromatina, la información irá al nucleolo. Del nucleolo, ese ARN saldrá a algún ribosoma. En ese ribosoma se fabrica la proteína, que se completa aquí en el retículo endoplasmático rugoso, y esa proteína luego va a ir a la vacuola, y ahí se va a almacenar. Esas serían las proteínas que hay en la leche. Pero en la leche también hay un azúcar que se llama lactosa y también hay grasas. El proceso será parecido. Empezaremos acá en la cromatina, al nucleolo para el ARN irá al ribosoma y fabrica una proteína, pero esta proteína se irá acá al retículo endoplasmático liso y esa proteína empezará a fabricar esa otra molécula, que en este caso es la lactosa, que es el azúcar de la leche, y esa lactosa luego será transportada a la vacuola. Y entonces la vacuola se va a ir mezclando todo lo que va produciendo esa célula y de la vacuola, cuando llegue el momento de botar esa leche, de la vacuola viajará hasta el aparato de Golgi y del aparato de Golgi a una vesícula de secreción y de la vesícula de secreción para afuera para que luego salga afuera. ¿Ya? Y así procesará todas las sustancias que necesita esa célula. ¿Ya? Entonces ya han visto que la célula, su trabajo es fabricar cosas. ¿Ya? Y esas cosas harán las diferentes funciones que necesita el cuerpo para vivir. ¿Ya? Ahora, toda esa maquinaria que acabamos de ver no funcionaría si no le damos energía. O sea, el siguiente factor que necesitamos sería la energía. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale la energía? Para que todo eso que estamos viendo trabaje, vamos a usar como fuente de energía una reacción química. ¿Ya? Es una reacción química que siempre escribo, a ver. Vamos a escribirlo aquí abajo, acá. Ahí. La reacción química que ya no la ven, ¿no? Vamos a cambiar de color. A ver. El celeste, tal vez, eso. Ahora sí. Ya, entonces, la reacción química es glucosa
más oxígeno, vamos a poner O2, que eso me va a dar como resultado dióxido de carbono más agua. Ahí está, vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, esa es la reacción química, ¿ya?, que usa nuestro cuerpo. Ahí creo que se ve mejor. ¿Ya? Glucosa más oxígeno, que me da dióxido de carbono y agua. Esa reacción que ven es la misma reacción que alguna vez ustedes han observado cuando han quemado madera o papel. ¿Ya? La misma reacción química. La celulosa, que es la madera o el papel, está formada por glucosa. Cuando se combina con el oxígeno, empieza a liberar energía, que lo conocemos como fuego, que es calor y luz. Lo mismo pasa en la célula, esa misma reacción química. Esta misma que estamos viendo va a liberar energía, también en forma de calor y luz, ¿ya? Pero esa energía no queda libre como lo que pasa en el fuego, sino esa energía rápidamente es capturada, ¿ya?, para formar unas moléculas que se llaman ATP, que eso lo vamos a ver cuando veamos bioquímica. Estas moléculas de ATP van a empezar a llevar esa energía desde el punto donde ocurre esta reacción química hacia toda la célula. ¿Ya? Ahora, ¿dónde ocurre esta reacción química? En el ribosoma. ¿Ya? Entonces, en los ribosomas va a ocurrir esta reacción química y los ribosomas se distribuyen a toda la célula. ¿Ya? Entonces, aquí los ribosomas se produce esa energía y de ahí viaja a donde se necesite. Ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá que hay reacciones químicas, acá también, ya, por acá, por aquí donde está haciendo reacciones y por todo lado de la célula. O sea, la mitocondria es la que va a procesar esa reacción química que hemos visto, ya, y esa energía que se coloca en unas moléculas llamadas ATP se mueve dentro de la célula. ¿Cómo se mueven? Por difusión. Si se acuerdan, la difusión es movimiento de un soluto, ¿ya?, dentro de un solvente de mayor a menor concentración. Aquí el solvente es el agua, el soluto es el ATP y se mueve por difusión en toda la célula, desde donde se está produciendo, que está en mayor concentración, hacia donde se usa, que obviamente está en menor concentración, ¿ya? Y así se distribuye la energía por la célula, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Qué le pasó a tu celular, Lisette? Bueno. Entonces, hasta ahí están viendo cómo ocurre el trabajo celular. Le podemos complementar con cositas que ya hemos visto. Por ejemplo, la vesícula de secreción, ya han visto que es la que saca, aquí incluso lo hemos dibujado. Nos faltaría quien mete la materia prima, que serían las vesículas pinocíticas, que meterían hacia el aparato de Golgi, y de aquí iría esa materia prima a donde se necesite para fabricar todo, y eso empezaría a encadenar todo el proceso. Entonces, igual que una fábrica están viendo, tenemos quien trae materia prima, quien saca el producto, quien diseña, quien copia ese diseño, quién es el aparatito, la máquina que fabrica lo que se necesita, quién provee la energía para producir todo ese trabajo, y nuestro almacén, que es la vacuola, ¿no? Es, como les digo, todo un proceso igual como una fábrica. Igual nuestro aparato de Golgi recibiendo y llevando los pedidos, ya, y encargando todo lo que necesita. Entonces, así trabaja la célula. No es más complejo que eso que les acabo de explicar. Si bien parece chiposo, si ustedes van repasando punto por punto lo que les acabo de mostrar, se dan cuenta que es más fácil de lo que parece. Bien, preguntas, ahora sí. ¿Preguntas? Uy, muchas preguntas. Pregunten, pero es la idea. Ay, doctor, me emborraché. Grave, grave. Sí, emborracho un poquito. Pero analícenlo desde lo más sencillo. Igual que una fábrica, que ustedes se acuerdan, va a tener que comprar materia prima,
va a procesar en base al diseño, va a tener un central de abastecimiento, un almacén y algo como sacarlo. Y eso mismo llévenlo, van a ver que es exactamente lo mismo. Bien, de todas maneras, preguntas, podemos ver, todavía tenemos tiempo para completar el tema de hoy antes de pasar a la membrana celular. ¿Preguntas? ¿Por qué se habla tanto del aparato de Golgi aquí con la célula y todas las partes que nos ha nombrado, doctor? Porque el aparato de Golgi es el lugar donde hay proteínas que su trabajo es reconocer las moléculas y derivarlas a donde pertenecen, ¿ya? Entonces no se olviden que todo lo que trabaja en la célula son proteínas. Entonces hay unas proteínas que reconocen las cosas, de tal manera que por eso trabaja como el distribuidor, ¿ya? ¿No? Por lo que va a entrar, pongámosle, esta célula va a fabricar proteínas. ¿Qué necesitamos de materia prima? Aminoácidos. Entonces los aminoácidos van a entrar al aparato de Golgi. Y ese aparato de Golgi va a mandar los aminoácidos hacia donde necesitan, hacia aquí, hacia el ribosoma. ¿Ya? Si esta célula fabricó leche, como decía hace rato, esa leche va a venir a la vacuola y de la vacuola va a ir al aparato de Golgi. El aparato de Golgi lo va a poner en una vesícula de secreción y eso la va a sacar para afuera. ¿Ya? Entonces, la célula no pudiese funcionar bien si todo lo que produce se amontona por todo lado. En este caso tiene que haber algo que se encargue de mandarlo a donde le pertenece. Y el trabajo de eso es el aparato de Golgi. Que lo que hay ahí son proteínas. Todo lo que trabaja en la célula son proteínas. ¿Ya? Ya van a entender en bioquímica por qué la proteína tiene capacidad de hacer tantos trabajos. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno. Entonces, la habrán entendido. De todas maneras, si se les entra la duda, en el transcurso del resto, podemos ir aclarando. ¿Ya? La siguiente parte que nos toca ver, porque se dan cuenta, hasta ahorita hemos visto núcleo y citoplasma. Si se dan cuenta, nos falta un tercero que no hemos hablado hasta ahorita. Y desde el punto de vista fisiológico, es en realidad uno de los más importantes. ¿Ya? Entonces, hemos visto núcleo y citoplasma. Nos faltó la membrana celular. ¿Ya? Para hablar de la membrana celular, primero hablaremos de su estructura. La membrana celular es una estructura formada por una bicapa lipídica, como ven ahí en el concepto, ya, una bicapa lipídica que tiene proteínas y carbohidratos. Cuando dice bicapa, significa dos capas. Y lipídica se refiere a los lípidos. ¿Ya? Bien, entonces voy a mostrar eso en un gráfico. Esto que vamos a hablar aquí se aplica a todas las membranas, no solamente a la membrana celular, sino también a otras membranas que ya hemos estado viendo, como lo que es la membrana nuclear, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ribosomas, etc. Bien, este tal vez es un dibujito bonito sobre lo que sería la membrana celular. Vamos a ampliar un poquito acá. Bien. Entonces, eso es, podemos decir, una parte de la membrana celular. ¿Ya? Si ustedes ven, han dibujado como unas bolitas acá. Esto significa, es una sola capa, todo esto es una capa de acá. Y abajo, si ustedes ven, hay otra capa acá, ¿no? Por eso dice bicapa. Esas bolitas que ustedes ven son lípidos, ¿ya? Grasas. Entonces, la membrana celular, ¿por qué está formada? Por grasas, no se olviden, ¿ya? Y por eso dice bicapa, porque hay una capa, ¿ya? A ver. Ya, entonces,
esta es una capa, la de acá, todo esto, que sería la capa. Y aquí abajo tenemos otra capa. Entonces son las dos capas de lípidos. Ya la parte molecular lo vamos a ver en bioquímica. Sin embargo, estos lípidos tienen la característica que uno de sus extremos es hidrófilo. Eso significa que le gusta estar con el agua. El otro extremo es hidrófobo. Eso significa que le huye al agua. Sucede que en ambos lados de la membrana, ¿qué hay? Agua. Acuérdense cuando vimos la otra clase, cuando hablamos de los líquidos, ya en el extracelular hay un líquido, en el intracelular hay otro líquido. Ambos líquidos están formados por agua y los diferentes solutos que vimos ese día. Por lo tanto, a ambos lados de la membrana va a haber agua. O sea, por acá agua y por acá también agua. Entonces, esta membrana se forma gracias a que estas moléculas tienen una parte que le huye al agua y otra que le gusta estar el agua. Entonces, la parte que está dibujado como bolitas es la que le gusta el agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ladito se ve mejor. Esta bolita le gusta el agua, esta también le gusta el agua. Pero esta parte que aquí la dibujaron como pelitos que cuelgan hacia el centro, sería la parte que le huye al agua. De tal manera que estas moléculas se colocan de tal manera que queda la parte que le gusta el agua hacia los lados donde hay agua. Y al hacer esto, forman, como ven, una membrana. Entonces, la membrana está formada principalmente por lípidos y dos capas, del nombre de bicapa. Y en esta están flotando, si ustedes quieren, proteínas que aquí nos las han dibujado con colores rojos, ¿no? Como manzanas, ¿se fijan? Este de acá es una proteína, esta es otra proteína, aquí hay otra, y así todas esas que ven son proteínas que están ahí como flotando en esa bicapa lipídica. Y carbohidratos, que son estos que ven de color verde, estas bolitas en cadenita, que ven que están por ahí, que como ven bien en el dibujo, si ustedes se fijan, solamente están en un lado. Ya que estos carbohidratos solamente se encuentran en el lado extracelular. Por eso aquí podemos saber que acá arriba sería el lado extracelular y aquí abajo el lado intracelular. ¿Ya? Bien, entonces eso sería la estructura de la membrana. Tal vez algunos datos que hay que comprender para comprender mejor a la membrana es que esa estructura, si bien parece sólida, en realidad es líquida. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es líquido. ¿Ya? No se olviden, es un líquido. Como es un líquido, ¿ya? Todas estas cosas que están ahí, las proteínas, están flotando en este líquido. ¿Ya? Es más o menos como si ustedes tuviesen agua, una capa de aceite y una capa de agua encima. ¿Ya? Ese aceite actuaría como una barrera entre las dos aguas. Es lo mismo acá. Es más, una burbuja, como ustedes la conocen, si han jugado alguna vez, son monocapas lipídicas. Están formadas por una, parecido a esto, pero con una. Entonces, y ustedes han visto que una burbuja tiene un comportamiento de sólido, aún siendo líquido. Ya, lo mismo pasa con esto. Son líquidos, pero tienen ese comportamiento de sólido. Ya, ahora, igual como las burbujas, alguna vez se debió jugar, cuando una burbuja más pequeña se junta a una burbuja más grande, ¿qué pasa? Se fusionan, ¿no? Formando una más grande. Y lo interesante es que aquí pasa lo mismo. Todo lo que hemos visto, esas vacuolas, vesículas, todo, están formadas por el mismo tipo de membrana. Por lo tanto, el aparato de Golgi, cuando fabrica una vesícula de secreción, es como si haya fabricado una burbuja. ¿Ya? Y ahí adentro tiene lo que va a sacar. Entonces, esta burbuja va a viajar hasta entrar en contacto con la membrana, que como es del mismo material, se fusiona como cuando se fusionan dos burbujas. Y entonces al hacer eso, al fusionarse, lo que quedaba adentro sale afuera. Y esa vesícula pasa a formar parte de la membrana celular. Entonces, si ustedes quieren comprender a la membrana celular, lo primero que tienen que tener en su mente es que es líquida, aun cuando la vemos como si fuese
sólido. Lo otro que tienen que entender es que tiene proteínas que van a hacer los trabajos. Ya por eso es importante ver las proteínas en la membrana, que es lo que vamos a ver seguro en la otra clase, ¿no? Haciendo su trabajo. Ya, bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre la membrana? ¿Preguntas? Ya. Entonces la membrana celular es eso. Hablaremos, a ver, ya, de las proteínas. A ver si no nos da el tiempo. De todas maneras, las proteínas que hay en la membrana celular juegan un papel muy importante en la función celular. Por eso es importante entenderlas. Hay de todo tipo, pero principalmente tienen formas de tubo, como tubitos. Ya, algunos vienen con tapas, eso se les llama con compuerta, o sea que son como tubos con una tapita que se abre y se cierra. Otros son como tubos simples, otros tienen forma de bisagra, significa que están abiertos de un lado y cerrados del otro, y luego pueden abrirse y así, hacer ese movimiento como una bisagra. ¿Ya? Otros tienen función de una bomba, ya van a entender, pero esa analogía es parecida a lo que es una bomba de agua, o sea que bombean, no bomba que explota, por si acaso. De ahí el nombre de proteína con función de bomba. Bueno, entonces ahí quedamos por hoy. El día de mañana continuamos. Si hay alguna pregunta o alguna duda todavía, pueden escribirla al Classroom. ¿Ya? No se olviden, por favor, de ir viendo ya su nota de bioseguridad. Creo que es la última. Ya está. Vayan revisando, ya, si hay algún detallito para corregirlo, porque ya en unos 2 días esa nota la voy a pasar oficial y la borro ya de ahí del Classroom. Ya, así que vayan de una miradita. Ya, para verlo, simplemente, si están en computadora, van donde dice calificaciones. Si es que están en su celular, entran donde dice trabajos de clase. Y ahí arriba, a la derecha, aparece un cuerpito encerrado en un cuadrado. Le dan ahí clic y le aparece su nota. Ya, arriba No solo hemos aparece pasado bioseguridad una... todavía. ¿Hay otro grupo, doctor? ¿Cómo? Bioseguridad todavía no hemos pasado. Pero la materia, ¿qué materia Es ha terminado? ecología y salud. Entonces esa Ecología y materia, salud. ya, Ajá. esa materia, la que ha terminado, ya está lista. Ya, Doctor, ¿va a subir cuestionario? ¿cómo? ¿Va a subir cuestionario? Ayer no subió ni las Sí, ayer grabaciones. no subí porque el tema no estaba terminado, así que mejor termino el tema y subo, ¿no? Hoy va a subir de ayer y de Sí, ahora. sí, seguro más ratito subo. ¿Ya? Ya. Bueno, doctor. Entonces no se olviden de ver su nota, ¿ya? Por favor. Como decía, abajo aparece la lista de los cuestionarios con su nota, el examen, trabajo, todo, y asistencia. Y arribita aparece como una burbuja de color naranja, creo, donde está ya la nota total, ¿ya? Revísenlo y si tienen algún detalle, me avisen para que yo vaya verificando. ¿Listo? Bien, nos vemos mañana. Se cuidan. Hasta mañana. Chao, chao. Vayan a tomar té. Se acabó el té. Café, entonces. ¿No ves? Ya.